Buenas noches, damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. El resultado, a nivel general, en un contexto, profe, que no quiera hacer mencionar, este empate por donde pasa, ya van 5 fechas que Trinidense no puede sumar a 3 y lo que no puede mencionar es el compromiso. Bueno, yo creo que fue un partido muy trabado, muy disputado, ¿verdad? Con poca intensidad de ambos equipos, con poca profundidad. Creo que fue el clima, era un estado muy pesado, la verdad, y bueno, lastimosamente, como decir, no pudimos ganar. Creo que tuvimos ocasiones, así como que Libertad también tuvo sus ocasiones y bueno, decidimos mal ahí en la puntada final. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, consultarle sobre Maximiliano Centurión. ¿El cambio de él fue por la molestia que sufrió en el aductor derecho o le afectó de una u otra manera el tema del calor? No, él fue un mareo, ¿verdad? Recibió un mareo, yo creo que el calor y el desgaste, ¿verdad? Le jugó un poco en contra de eso, ¿verdad? Porque íbamos a hacer otro cambio, iba a entrar Chiquito con él, para tratar de aprovechar ese espacio que sabíamos que íbamos a tener, donde sabemos que Chiquito tiene esa pausa. Y bueno, lastimosamente sintió ese mareo y tuvimos que modificar eso por David, pero él no fue su autor, sino que fue más el clima, creo yo. Profesor, Abraham Acosta para la Roca por Ñandutí. Justamente eso, lo de Chiquito Jiménez estaba para ingresar. ¿Cree que faltó un poder más ofensivo quizás en el segundo tiempo? Sí, yo creo que bueno, el partido estaba muy disputado en el medio, ¿verdad? Libertad tenía jugadores de buen pie también, ¿verdad? Por ahí nosotros quisimos hacer ese desgaste para después meter 2 delanteros, ¿verdad? Lastimosamente, como digo, no pudimos hacer ese último cambio, que creo que faltaba 15 minutos más o menos, donde sabíamos que Libertad iba a dejar mucho espacio ya porque estaba jugando local y un equipo grande. Y bueno, yo creo que faltó profundidad sí, en el primer tiempo para ambos equipos, ¿verdad? No hubieron muchas ocasiones, sino que más de pelota parada y después esa jugada de Fer también que Vera arranca de atrás y le deja cara a cara con el arquero, ¿verdad? Y después sí, nos equivocamos por ahí en lo de borde o cuando nos íbamos 3 contra 2, ahí también no acertamos, nos apresuramos un poco y bueno, no terminamos inquietando mucho también. José, yo sé que cada técnico quiere ganar, no creo que te deje conforme este empate, porque ustedes venían bien, si metían una victoria esta noche podrían seguir ilusionándose en la marcha de esta clausura. De todas maneras, el objetivo que tienen trazado a partir de este momento, ¿cuál es en este campeonato? No, y somos conscientes de que bueno, se alejaron un poco más ahora con la victoria a último momento de Guaraní, ¿verdad? Queríamos descontar eso. Pero quedan 7 fechas, 21 puntos, mucho por jugar todavía. Vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Queremos primero volver a la senda de la victoria ante General ahora en casa, que estamos en deuda por ahí jugando en casa por detalles que no podemos cerrar los partidos. Y después ver, ¿verdad? Ver dónde llegamos, pero necesitamos triunfos de seguido consecutivos para poder prendernos y poder descontar, ¿verdad? Porque el margen de error cada vez menos. Profesor Germán Tinelli para Fútbol Laboral de Radio Monumental. ¿El cambio de Zarza a qué se debió? Porque a mí por lo menos me llamó la atención que lo vimos muy incisivo, bastante rápido por las bandas. ¿Se debió a alguna cuestión particular su cambio, profesor? No, lo de Zarza ya fue un calambre, ¿verdad? Ahí en la última jugada donde él viene a disputar en la zona defensiva se quedó tirando y nos pidió cambio porque ya se estaba calambrando, ¿verdad? Por eso te digo, yo creo que el clima jugó un poco en contra hoy para lo que iba a ser el espectáculo, lo que es la cancha de Libertad, la cancha linda para jugar buen fútbol, y yo creo que por eso ambos equipos por ahí no tuvieron la intensidad y sumado también ese partido entre semana que para los dos fue muy intenso de Copa Paraguay. Profesor, acá Roberto, yo para la 180 consultarte, de los que no estuvieron hoy, ¿qué situación están? ¿Ya lo va a tener para los siguientes partidos? No, y hoy Joel Román fue el que no pudo estar, ¿verdad? Que es un jugador muy importante para nosotros, ¿verdad? Lastimosamente tuvo un golpe en el partido de Copa Paraguay donde hicimos un desgaste muy grande con 10 hombres y bueno, como dije hace rato, creo que eso influyó. Ahora tenemos el partido el viernes nuevamente y tratar de recuperar a los jugadores y poner lo que mejor está físicamente para entrar al partido el viernes, que va a ser un rival muy intenso como viene siendo el general. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.